Bien, muy buenas noches. Vamos a iniciar. Hasta este punto hemos hablado en el caso de la propiedad, planta y equipo. Hablamos de la parte normativa, donde especificamos de qué manera se debe reconocer, cuándo se debe reconocer un elemento de propiedad, planta y equipo, cómo se debe medir, los criterios que existen para eso, luego la depreciación, cómo se debe registrar, cómo debemos calcular la vida útil. Luego hablamos de los métodos de depreciación, ya detallamos cada uno de ellos, hablamos del método de línea recta, hablamos del método de la tasa fija, el método de los números dígitos, el de unidades de producción y últimamente vimos el método del fondo de reemplazo. Entonces, ahora vamos a introducir un tema que es también sumamente importante, ¿verdad? Este día vamos a definir algunos aspectos que están dentro de la ley de impuestos sobre la renta, que es la que regula el criterio legal de la depreciación. Al margen de todo lo que hemos hablado en la parte normativa y en los métodos que hemos visto, este criterio legal es el que se impone, es decir, que para efectos contables nosotros debemos apegarnos, ceñirnos a este criterio legal al margen de lo que la normativa u otro tipo de documentación técnica nos pueda eh, orientar, ¿verdad? Es decir, para efectos fiscales, nosotros tenemos que necesariamente y obligatoriamente ceñirnos a el criterio legal que en este momento vamos a detallar, ¿verdad? Vamos a ver hoy la parte normativa legal para que el próximo jueves veamos ya algunos ejemplos de aplicación contable de este criterio legal, que es importante que lo veamos. Entonces vamos a comenzar hablando, bueno, vamos a dar una introducción primero, y dice ahí de que existen diversos métodos para el cálculo de la depreciación. Sin embargo, legalmente y de acuerdo con el artículo número 30 de la Ley de Impuestos sobre la Renta, el método que debe aplicarse es el de línea recta, según el cual la depreciación se calcula a través de un porcentaje fijo aplicado sobre el valor depreciable. Eso ya lo vimos cuando vimos el método lineal, pero hay que aclarar que este método lineal que nosotros vamos a aplicar de acuerdo al criterio legal tiene ciertas restricciones. Es decir, no es que nosotros vamos a definir una vida útil establecida, o sea, en forma libre o de acuerdo a la especificación del fabricante, sino que nosotros vamos a adaptar, más bien no habla, ni siquiera menciona el artículo 30, al menos el artículo 30 actual no menciona vida útil. Hay que aclarar que antes sí, porque este artículo 30 ha sido modificado varias veces. Y, por ejemplo, hace unos 25 años sí hablaba el artículo 30 de vida útil. Pero hoy habla de porcentaje de depreciación anual. Es decir, que nos dice qué porcentaje y obviamente nosotros podemos deducir del porcentaje que nos da, deducir cuántos años son. Eso lo vamos a ver ya cuando entremos en materia de sus porcentajes. Veamos qué nos dice a grosso modo el artículo 30. Dice que los porcentajes de depreciación anual establecidos por la ley se resumen en esta tabla. Aquí tenemos a la izquierda los tipos de bien y a la derecha el porcentaje máximo de depreciación anual. Ojo con esa palabra, máximo. Es decir, que no podemos aplicar más allá de ese porcentaje, pero sí podríamos aplicar menos. Es decir, si nosotros queremos, digamos, en el caso de las edificaciones, no aplicar el 5% y aplicar el 2% o el 3%, perfectamente lo podríamos hacer. Pero lo que no podemos hacer es aplicar, por ejemplo, el 6 o el 10 o un porcentaje mayor al 5%. Por eso dice ahí porcentaje máximo de depreciación anual que se puede aplicar. Entonces ahí tenemos que para las edificaciones es el 5%, para las maquinarias es el 20%, para los vehículos es el 25% y para otros bienes muebles es el 50%.
Nosotros podemos deducir una vida útil, aunque hay que aclarar que no menciona vida útil, ¿verdad? Por ningún lado, el artículo 30, en ningún párrafo, en ningún inciso menciona vida útil. Pero yo puedo deducirlo de acuerdo al porcentaje de prestación anual. ¿Cómo lo puedo hacer? Bueno, dividiendo el 100%, que sería el valor depreciable total, entre el porcentaje que tengo acá. De ahí que yo puedo decir, bueno, si es 5% de edificaciones, eso significa que si yo divido 100% entre 5, me va a dar 20. ¿Verdad? Entonces yo puedo deducir que las edificaciones tienen una vida útil máxima o mínima, mejor dicho, de 20 años. ¿Verdad? La maquinaria, divido yo 100 entre 20, me da 5. O sea, la maquinaria tendría una vida útil de 5 años. Los vehículos, divido 100 entre 25, me da 4 años. ¿Verdad? La vida útil de un vehículo serían 4 años. Y de otros bienes muebles que incluiríamos computadoras, escritorios y así cualquier otro bien mueble que no sea ni maquinaria ni vehículos, ¿verdad? Eso se que deja fuera, se tomaría como otros bienes muebles. Hay que aclarar que el reglamento de la ley establece el concepto de maquinaria. En este momento no tengo exactamente qué artículo es, pero en el reglamento del impuesto sobre de la ley de impuestos sobre la renta menciona qué le vamos a llamar maquinaria para no caer en confusiones, ¿verdad? Y ahí menciona que es un conjunto de piezas que más que todo están diseñadas para transformar algún tipo de materia prima, ¿verdad? Entonces, tiene que cumplir ese concepto de maquinaria para que podamos considerarla como tal, ¿verdad? Porque algunas veces podríamos entrar en confusión sobre algún tipo de máquinas que podemos tener, por ejemplo, en la oficina, y decir, por ejemplo, que una encuadernadora, por ejemplo, que nos sirve para hacer los anillados, alguien podría decir que es maquinaria, pero realmente no lo es, ¿verdad? Entonces, ahí están los porcentajes y no nos podemos salir de eso, al menos no subirle el porcentaje, no podemos subirlo, aunque sí podríamos disminuirlo, eso sí es posible, ¿no? Porque ahí dice que es máximo. Obviamente, un empresario no va a estar reduciendo ese porcentaje porque eso le afectaría fiscalmente, puesto que podría deducirse menor cantidad de depreciación. Entonces, la mayoría de los empresarios aplican el porcentaje que está ahí, ¿verdad? Que es el máximo. Muy bien. De acuerdo con con la ley de impuestos sobre la renta, no existe un valor residual definido y por lo tanto los bienes deben depreciar totalmente su valor. Ese es otro detalle, el valor residual no existe, de hecho ni siquiera lo menciona y por lo tanto si no lo menciona no existe y por lo tanto asumimos que el valor residual siempre va a ser cero. Quiere decir que si un bien se compró en $50,000, nosotros vamos a depreciar totalmente los $50,000. No vamos a dejar ningún valor. Así como observábamos en las tablas de depreciación, no dejaríamos ningún valor residual. El valor residual sería igual a cero. Repito, desde el punto de vista legal. El valor depreciable para maquinaria u otros bienes muebles usados. Esto es bien importante porque hay que poner en contexto por qué se dio esta reforma. Esta reforma se dio allá por el año 2004. Porque en el año 2004 hubo un gran paquete de reformas tributarias, ¿verdad? Bueno, desde el inicio del siglo XXI ha habido una serie de modificaciones a las leyes tributarias. Desde el 2001, con la creación del Código Tributario, ahí se derogaron un montón de artículos en otras leyes impositivas, y de ahí pues empezaron a hacerle una serie de ajustes a las leyes para, más que todo el propósito era eliminar posibles evasiones o elusiones de impuestos por vacíos legales, ¿verdad? Entonces se empezaron a cubrir huecos que antes la gente usaba para poder evadir impuestos. Y en el contexto de esto, de los muebles, de los bienes usados, el problema que se daba era el siguiente. Cuando, digamos que una empresa A compraba un bien
en $10,000. Vamos a suponer $10,000. Eso digamos que era una maquinaria, ¿no? Le aplicaba depreciación en 5 años, para 5 años, pero al final del tercer año, digamos, esa máquina se la vendían a una empresa B, ¿verdad? Si nosotros calculamos la depreciación, pues ahí 10,000 menos 5 años serían 2,000 por año, serían $6,000 de depreciación, el valor del bien sería 4,000. Pero una cosa es el valor que tiene registrado el bien, y eso lo vamos a ver más adelante cuando veamos los ejercicios. Una cosa es el valor que el bien tiene registrado contablemente, y otro es el valor comercial, es decir, en qué valor nosotros lo vamos a vender. Es como que tengamos un carro, ¿no? Y nosotros lo queremos vender. Nosotros tratamos de venderlo en el mejor precio posible, de tal manera decimos nosotros, de no perderle tanto, ¿verdad? Entonces, nosotros le vendemos la máquina a la otra empresa, pero ya no se lo vendemos en 4,000, ni tampoco se la vendemos en 10,000. Digamos que se la vendemos en 8,000. Pero el valor real de la máquina son $4,000. Pero ¿qué hacía antes de esta reforma la empresa B que compraba la máquina usada? Le aplicaba la depreciación sobre 8,000, ¿verdad? Entonces, la otra empresa, la empresa A, le había aplicado ya $6,000 de depreciación, y la otra empresa, si se quedaba con esa máquina hasta el final, le iba a aplicar $8,000 de depreciación. Entonces, 6,000 aplicado por la empresa A, más 8,000 aplicado por la empresa B, son 14,000. Entonces, y la máquina realmente costaba 10,000. Entonces se daba ese fenómeno de que como tenía varios dueños, entonces cada dueño le iba aplicando depreciación sobre al valor al cual lo compraba. Entonces, al final, entre todos los dueños que habían, le sacaban más del valor original de la máquina o de ese bien usado. Entonces, para evitar ese problema y que no le siguieran metiendo gol al Estado, se creó esta reforma, ¿verdad? Pongo el contexto porque es importante que entendamos el contexto en el cual se dan las cosas, porque a veces uno ve las reformas 10, 15, 20 años después de que se dieron, pero no entiende por qué razón se dieron. Entonces hay que ver el contexto histórico, el momento en que se dan las cosas, sobre todo en cuanto a reformas legales, para entender por qué razón se dieron, porque a veces con el tiempo uno dice, bueno, ¿y esto por qué se hizo? Bien. Veamos, cuando se tratare de maquinaria o bienes muebles usados, el valor máximo sujeto a depreciación será el precio del bien nuevo al momento de su adquisición, ajustado de acuerdo a los siguientes porcentajes. Es decir, la base sobre la cual vamos a calcular el valor máximo de depreciación es el valor del bien cuando nuevo. Esto generó una serie de problemas porque muchos compradores de bienes usados no tienen acceso a la factura original. Cuando ellos lo compran, ¿verdad? Hacen un contrato de compra-venta que se da entre las dos personas, el dueño original del carro más el otro, pero probablemente el dueño original a veces ni siquiera vive en este país, porque a veces los vehículos usados, muchos de ellos, son traídos de Estados Unidos sobre todo, los traen chocados, aquí los reparan y luego los venden. Entonces no hay un acceso a esa información de cuánto costó cuando nuevo. Y de hecho, dice de que ese valor tiene que estar sujeto a fiscalización, es decir, que el Ministerio de Hacienda, si hay alguna duda, va a verificar si es cierto que ese valor es correcto. Entonces, digamos que sabemos cuánto costó nuevo el bien, y sobre ese valor vamos a calcular, vamos a ajustar ese valor de acuerdo al número de años que tiene el bien de uso en ese momento. Y tenemos aquí la tablita. Los años de vida que tiene el bien y el porcentaje del precio de maquinaria o bienes muebles usados que se le va a aplicar. Si el bien tiene un año, hasta un año de vida, nosotros el valor original lo vamos a ajustar al 80%. Si tiene 2 años, el 60%. Si tiene 3 años, el 40%. Y si tiene 4 años o más de 4, le vamos a ajustar al 20%. Es decir, que el valor en que nosotros compremos esa máquina o ese carro
no importa. Ese valor no se toma en cuenta, sino que nosotros vamos a calcular la depreciación sobre el valor nuevo, valor cuando nuevo, ajustado al porcentaje dependiendo del número de años que tiene el bien. Por ejemplo, si yo compro un vehículo usado, lo compro en 5,000 pesos. Esos 5,000 pesos no tienen nada que ver para depreciarlo. Lo que yo tengo que hacer es averiguar cuánto valía ese carro nuevito, recién salido de la agencia, y digamos que el carro, yo lo compré en 5,000, pero el carro valía $10,000 nuevo. Y luego me pregunto, bueno, ¿cuántos años tiene de uso a este momento? Entonces tengo que averiguar la fecha en que se compró originalmente el carro para de ahí calcular cuánto tiempo tiene de uso. Digamos que tiene 4 años de uso. Entonces, si costó 10,000 y tiene 4 años de uso, yo voy a aplicar el 20%. El 20% de 10,000 son 2,000 pesos. Eso sería el valor máximo que yo podría depreciar sobre ese vehículo usado, aunque yo haya pagado 5,000. O sea que yo perdería prácticamente $3,000 de lo que he pagado en concepto de depreciación. Y solamente me podría desquitar o descontar como depreciación 2,000 pesos. ¿Verdad? Eso se hizo precisamente para evitar esa cadena de compradores de vehículos, más que todo en el caso de los vehículos se da mucho esto. Es quizás el bien donde más problema había, porque los vehículos se compran y venden constantemente. Un vehículo puede tener varios dueños, bueno, puede tener un solo dueño, ¿no? Toda la vida del carro. Pero lo normal es que tenga 2, 3, hasta 4 dueños diferentes durante toda la vida del carro. Entonces, para evitar eso, se generó esta reforma. Ahora bien, el problema es precisamente eso, que yo a veces no tengo acceso a la, ¿cómo se llama? A la factura original. Entonces, y me tiran aquí como quien dice el sombrerazo y me dicen, bueno, usted repórtelo, va, pero nosotros nos reservamos el derecho de fiscalizar si ese valor es el correcto. Bien. Ahora con el internet podemos averiguar realmente cuánto valía un vehículo marca Toyota Corolla año 2007, ¿verdad? Cuánto valía en el año 2007 cuando se compró nuevo. Eso lo podremos averiguar en internet y eso hasta cierto punto nos puede servir como de respaldo, ¿no? Pero no es seguro. Lo más seguro es tener a la mano la factura original. Pero luego vienen las excepciones, ¿no? ¿Y qué es lo que no se puede depreciar? No son depreciables las mercaderías o existencias del inventario del contribuyente, ni los predios rústicos o urbanos, excepto lo construido sobre ellos. En este último caso, que se refiere a las edificaciones, para efectos de la procedencia de la deducibilidad, el contribuyente deberá separar en su contabilidad el valor del terreno y el valor de la edificación. Bueno, primeramente el inventario. El inventario no se puede depreciar, aunque financieramente sí, ¿no? Porque de hecho los inventarios pierden valor. Algo que se llama obsolescencia del inventario. Si tiene un inventario, digamos que tiene unos pantalones floreados, que los compró en el 2016 porque supuestamente estaban de moda y que usted los quería vender rápido. Pero de todos los que logró vender, al final le quedaron 20 pantalones floreados que no logró vender. Pasó el 2017, ya pasaron de moda, nadie los compra. El 2018, nadie los compra. Los sacó a venta al corredor, tampoco se los compran. Llegamos al 2023 y todavía tiene esos pantalones ahí en bodega. Esos pantalones probablemente ya no valen en el mercado ni siquiera lo que usted pagó por ellos. Quizás los va a tener que vender como trapeadores probablemente. Una broma, ¿no? Pero igual, ¿no? O sea, están tan deteriorados en cuanto a su valor, no en que estén podridos, aunque probablemente, ¿no? De tanto estar guardados, pueden estar apolillados o la tela ya se pudrió. Pero al final, eso no se puede reconocer fiscalmente como depreciación, aunque financieramente sí existe, ¿verdad? La obsolescencia de los inventarios. Tampoco se puede depreciar los predios, o sea, los terrenos rústicos que son para uso agrícola o para ganado,
o urbanos, que son aquellos terrenos que tienen edificación, ¿verdad? No se puede, solamente se puede depreciar el edificio, no así el terreno. Yo creo que la norma ya nos decía también, la NIF para pymes, de que eso no era procedente, ¿verdad? Pero esto ya lo reafirma aquí legalmente. Pero debemos tener separado el valor del edificio con el valor del terreno. Eso sí, contablemente debemos saber cuánto vale solo el edificio y cuánto vale el terreno. Y eso se los expliqué cuando vimos la normativa, cómo se puede hacer para separar esos dos valores. Bien, hemos terminado y